Una pregunta surgía a mi corazón. Hace unos 15 días, desde hace unos 15 días atrás, ¿quién es Jesús en mi vida? No sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿Quién es Dios? ¿De dónde viene? ¿De dónde existe Dios? O sea, unas preguntas. Nunca me ha pasado. Eso digo, tal vez a ustedes alguna vez les haya pasado eso por la mente, pero a mí me pasó eso. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué vienen a mi mente? Podría decir, es más, yo decía preguntas tontas, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿De dónde apareció Dios? ¿Por qué debemos creer en Él? Luego de eso vino a mí, me surgió la pregunta, ¿quién es Dios? Y bueno, ¿y de dónde viene Dios? ¿Y quién es Jesús? Buena pregunta, ¿no? ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, quiero que cada uno nos preguntemos, y es el tema de hoy. El tema de hoy es, ¿quién es Jesús en mi vida? Tú mismo hazte esa pregunta, amado hermano. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿En qué lugar? ¿En qué posesión lo tenemos a Jesús? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto, quinto lugar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el lugar que Jesús ocupa en mi vida? Hazte esa pregunta, hermano. ¿O es que a Jesús le damos el tiempo que nos sobra? Y de veras, hermanos, es así, a Jesús le damos. Yo en lo personal, por eso te digo, hermano, tú en tu corazón siembra esta palabra. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él? Siendo que Él debería ser el primero, el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Sí, nos llenamos la boca, nos gloriamos diciendo, sí, Jesús es el primer lugar en mi vida. Si es que es así, sigue, hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Sigue así. Estás muy bien, hermano. Y si no es así, quede en nuestras vidas, amados hermanos. Pobres de nosotros. Si bien es cierto, para salir de casa, los devocionales que cada uno hacemos, los que hacemos y los que no hacemos, ¿qué? ¿Qué está primero en nuestro corazón? Una buena pregunta, ¿no? Como yo les decía, preguntas tontas, pero no. En realidad, hermanos, la prioridad debe ser Jesús todos los días de nuestra vida, pero apenas en la mañana, apenas si es que
le damos cuarto de hora en la mañana y se acabó y se terminó ahí. Amén, se terminó ahí. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos ocupamos en nuestros quehaceres, en las cosas, en lo que estamos viendo con nuestro pastor, en los afanes. En los afanes, hermanos, lamentablemente para nosotros los afanes es el primer lugar en nuestras vidas, siendo que ese lugar debería ser Jesús. Amén, hermanos. El trabajo, como siempre he dicho, los verdes, los yanquis, eso está primerito aquí y aquí. Pero es que tampoco estoy diciendo que seamos vagos, no, que no debemos trabajar, no, que no debemos afanarnos en el trabajo, no quiero decir eso, sino que la prioridad debe ser Jesús en nuestra vida. Él debe ser el que ocupa el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestras familias, hermanos. Amén. Hoy en día todos nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos que ni siquiera nos damos cuenta de lo que necesitamos. Ni siquiera nos damos cuenta de lo que necesitamos, hermano. Nuestra necesidad debe ser Jesús en nuestras vidas, el primero, el único. Pero nosotros nos damos el lujo de hacer todo lo contrario. Desesperadamente es ser llenos de Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Para que nada malo nos aconteciera en el día. Amén. Lo pedimos de ese rato, sí, cierto es que lo pedimos de ese rato y salimos de nuestras casas asegurados en las manos de Jesús, cierto es. En tu trabajo, en tus afanes, cuando todo nos sale bien, cuando todo nos sale a pedir de boca, como le llamamos vulgarmente, como decimos vulgarmente, cuando todo nos sale bien, a veces hermanos nos acordamos y decimos gracias Señor, gracias Jesús. Pero la mayoría de veces, ¿qué? ¡Wow! Me fue bien, ¿no? Todo va bien. ¿Qué pasa a ser el primer lugar en nuestra vida? Los afanes, hermano. Lo que me fue bien, hermanos. Amén. Vayamos a Hechos capítulo 9, verso 1, del 1 al 5. Vamos a ver la conversión de Saulo. Perdón que la vista se me ha fallado bastante y no le alisté los lentes y el tiempo pasa. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amados hermanos, todos sabemos que Saulo, un perseguidor,
de los cristianos. El Señor le visita y prácticamente él, al escuchar la voz, dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, quiero estar contigo. Podemos palpar eso, hermanos. Hoy en esta mañana Jesús te dice y me dice: yo soy Jesús y quiero estar contigo. Yo soy Jesús y quiero ocupar el primer lugar en tu vida. Amén, hermanos. En los siguientes versos, por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero en los siguientes versos todos tenemos la lectura bíblica. Todos hemos pasado esta lectura y podemos ver que en los siguientes versos Pablo tan solamente hizo obedecer a la voz de Dios, obedecer a la voz de Jesús. Amados hermanos, otra pregunta surge aquí. Nosotros ¿será que estamos obedeciendo? ¿Será que estamos dispuestos a obedecer a la voz de Dios? ¿Será que obedecemos a Jesús, amados hermanos? Leamos el verso 17 del mismo capítulo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Amados hermanos, el Señor Jesús tiene poder sobre nuestras vidas para que nuestros ojos sean abiertos y para que recibamos el Espíritu Santo, hermanos, a través de Jesús. Amén. En los versos que les dije que podemos ver que Saulo obedeció. Todos sabemos la historia, que él quedó sin vista. Él no veía. Él fue transformado por los hombres que lo acompañaban, dice, que le transportaron a la ciudad de Damasco, en donde recibe nuevamente la vista. El verso 18 recalca que Pablo fue bautizado. Jesús le quitó la venda de sus ojos, y lo que es más, le llenó de su Santo Espíritu. Amados hermanos, ¿qué hacemos nosotros con Jesús? Es tiempo ya de ser llenos del Espíritu Santo, del Trino Dios, amados hermanos, para entonces tener a Cristo Jesús como el primero en nuestras vidas. Tener a Cristo Jesús ocupando el primer lugar en nuestro corazón, el primer lugar en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en nuestros niños. Amados hermanos, es tiempo ya de en realidad tener a Cristo Jesús ocupando el primer lugar en nuestras vidas, amados hermanos, para entonces tener la esperanza de ser llenados de su Santo Espíritu. Aquí lo dice, hermanos, la palabra del Señor. Esto que tenemos cada uno de nosotros es la voz de Dios, como siempre los he dicho, hermanos.
es la voz de Dios, es la enseñanza del Señor. Pero lamentablemente nosotros le cambiamos de lugar a Jesús. Después de haberlo recibido, haberlo obtenido. Todos se acuerdan la primera vez cuando nos dimos el lujo de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Sí, verdad. Si yo les hago la pregunta, ¿quién es Jesús? Me van a decir, mi Salvador. ¿Quién es Jesús? Jesús es amor. ¿Quién es Jesús? Jesús es nuestra guía, nuestra fortaleza. Jesús es la fuente de las aguas vivas. Jesús es el maná de los cielos. Jesús es el tronco de la vid verdadera. Es cierto, hermano. Pero ¿en qué lugar? Hoy en esta mañana es, ¿en qué lugar le tenemos a Él en nuestras vidas? ¿Qué lugar ocupa el Señor Jesús en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Llévate eso en lo profundo de tu corazón y en lo profundo de tu mente, hermano amado. Sigamos. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y en eso vino acá. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Hasta cuándo, amados hermanos? ¿Hasta cuándo demostraremos? ¿O hasta cuándo demostraré yo que llevo a Cristo Jesús en mi corazón? ¿Hasta cuándo demostrarás tú, amado hermano, que llevas a Cristo Jesús en tu corazón? Que Cristo Jesús está en nuestras familias. Que Cristo Jesús está en nuestros hogares, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en nuestros niños. ¿Cuánto más esperaremos? El tiempo se ha acortado, hermanos. Y sigue acortándose, porque cada día que pasa, el tiempo menor. Amén. ¿En qué lugar está Jesús en nuestras vidas? ¿Será que la gente que nos rodea todos los días de nuestra vida, por donde quiera que estamos, por donde quiera que caminamos, será que la gente puede percibir que cada uno de nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas? Buena pregunta, amados hermanos. Amén. Saulo, que ahora es Pablo, no siempre vivió para Cristo. ¿Qué? Así es, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos de dónde vino. Porque él empezó a vivir con Jesús cuando Jesús lo confrontó en el camino a Damasco y le convenció, o le convirtió, podríamos decir, de su pecado.
Él comenzó a demostrar que Jesús vivía en su corazón cuando por gracia pudo ver a Jesús por quien era. ¿Será que nosotros podemos ver ya a Jesús en nuestras vidas y saber que por Él somos, que por Él vivimos? Amén. Filipenses 1:21. La meta de Pablo: porque para mí vivir es Cristo y morir ganancia. La meta de Pablo fue que él vivió para Cristo Jesús y nos dejó una grande enseñanza, que nosotros también vivamos para Cristo Jesús. Amén. Porque él dice con esa certeza, con esa seguridad, dice: para mí el vivir es Cristo. Sin duda alguna. Con autoridad nos enseña Pablo. Pero luego que fue confrontado. Amén. Y todos sabemos la vida de Pablo, que un gran hombre, un gran evangelista, tantas cosas que le pasaron, hasta una serpiente le mordió la mano. Amén. Pero él sí, amados hermanos, demostraba, él sí podía con seguridad, les digo, él sí podía decir que Jesús ocupaba el primer lugar en él. Todos sabemos su ministerio, como les dije. Todos sabemos que le mordió una serpiente en la mano, y él, con la serpiente mordida, pegada en la mano prácticamente, él predicaba a Jesús. Predicaba de Jesús, hermano. Y a nosotros algo de eso pasando, ¿qué hiciéramos? Nos asustáramos, ¿no? Corriéramos al médico. Corriéramos en este tiempo que hemos pasado de pandemia, una gripe. Ya tememos, ¿sí o no? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¡Qué miedo! ¡Uy! Ya es la pandemia, ya me agarró eso a mí. Por 3 veces algo similar me pasó. ¡Qué susto! Ya hasta aquí llegué, hasta la huesuda me llegó a ver, hermanos, de veras. Ahí sí uno pide a Jesús. Ahí sí, hermanos, ahí sí, ese rato sí ponemos a Jesús en primer lugar en nuestras vidas. Amados hermanos, cuando estamos sanitos y buenos, cuando todo nos va bien, también debemos poner a Cristo Jesús en primer lugar en nuestras vidas, amados hermanos. Qué privilegiados somos. Qué privilegiados somos, hermanos, al abrir nuestros ojos todos los días de nuestra vida y contemplar la creación. Contemplar la grandeza de Dios. Los viernes poder venir a reunirnos y aprender más del Señor. O volver a escuchar lo que ya sabíamos, pero que nos habíamos olvidado, hermanos. De veras que siempre nos olvidamos de que quién es Jesús en nuestras vidas. Amados hermanos, con certeza y con firmeza, sigamos adelante, poniendo en primer lugar
a Jesús en el primer lugar en nuestras vidas. Grandes hombres de fe nos han enseñado que Jesús es más. Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, escuchemos bien, hermanos, nadie viene al Padre, o en otras palabras, nadie vendrá al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, ¿qué valor tiene Cristo Jesús en mi vida? ¿O qué valor debería tener Cristo Jesús en mi vida? Amén. Pongámonos de pie, amados hermanos. El tiempo es un oro. Se terminó. ¿Se dan cuenta qué cortito tiempo damos al Señor? Amados, una de las cosas que no nos dejan que Jesús sea vida en nuestras vidas es lo que habíamos estado viendo con nuestro pastor: el afán y la ansiedad. Si ustedes se dan tiempo y pueden ver, el tiempo se nos fue. Esto está en Mateo. Si pueden anotar, pues está bien, y si no, está en Mateo 6, verso 25 al 33, 34 más o menos. Ahí está el problemón, el afán y la ansiedad. Ese verso: para mí el vivir es Cristo, amén, y el morir es ganancia. Sería bueno escribirlo y ponerle en algún lugar visible en nuestra casa, para que nosotros veamos, hermanos, cuál es nuestro verdadero llamado: vivir para Él. Amén. Para mí el vivir es Cristo. Todos los días, hermanos, todos los días, hermanos amados. Y para ver si el Señor realmente ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nosotros podemos ver en cosas diarias. Por ejemplo, levantémonos temprano a buscar al Señor. ¿Sí? Nos levantamos justo para hacer lo que tenemos que hacer y darle unos minutos de: Señor, gracias. Démosle un buen tiempo al Señor, como el de esta mañana: buscar la oración, alabanza, meditar en su palabra. Ese es un tiempo para el Señor. Sí, con nuestra familia, o a veces tenemos que hacerlo solos, pero en la mañana creo que todas las familias estamos juntos. Todos sabemos a qué hora tiene que salir el primero en la casa. Entonces calculemos el tiempo, hermanos, para que nosotros tengamos un buen tiempo en el Señor. Y eso, hermanos, hará que el Señor ocupe nuestro primer lugar. Debe ser un hábito en nosotros, y ocuparé el primer lugar, porque siempre, hermanos, en cada cosa que hagamos, le tendremos al Señor en nuestro corazón para que Él nos guíe. Amén. Amén, hermanos. No solo el viernes nos apuramos, ¿verdad? Ya 5:30 de la mañana máximo, ya levantémonos, vamos. Pero hagámoslo todos los días, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia, que el Señor abra nuestros ojos, hermanos. Sí, hermanos amados, creo que ese verso, hermanos, solo ese verso ha sido poderoso por muchas generaciones
y aquellos que lo han abrazado. Para mí el vivir es Cristo, y empezar a vivir por Él, para Él, con Él, hermanos, nos llevará a rendirnos y tener en nuestro corazón el trono para Él. Amén, hermanos.